Vamos a dar comienzo con nuestra presentación. Mi nombre es Valentín Mendoza. Esta es mi presentación para la asignatura de Psicología. Cuanto a los cognitivos, hoy día vamos a hablar sobre emociones, personalidad y motivación. Para dar comienzo y explicar que la emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder a su entorno, y que su función principal es la adaptación, que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier organismo vivo. ¿Ya? Como dijo Enrique García Fernández Abascal en un libro que tiene con más autores, es un proceso psicológico. No puede observarse directamente, sino que se deduce de sus efectos y consecuencias sobre el comportamiento. Su comprensión nos lleva a explicar qué nos pasa cuando reaccionamos ante determinados estímulos, sean estos externos o internos, y por lo que hacemos. Dentro de esta misma ilustración de García, la emoción como proceso nos dice que implica una serie de condiciones desencadenantes, que son estímulos relevantes, diversos niveles de procesamiento cognitivo, como procesos valorativos, cambios fisiológicos como la activación de estos mismos, patrones expresivos y de comunicación que se reflejan en la expresión emocional. Además, la emoción tiene efectos motivadores y su función primordial es la adaptación de los individuos a un entorno continuo, a un entorno en continuo cambio. Para hablar sobre un poquito ya como emociones como tal, importante mencionar que habitualmente se entiende como emociones a la experiencia como afectiva, ¿ya? Ya sea agradable o desagradable, y se supone que cualquier cualidad fenomenológica característica compromete como tres sistemas: conductual, expresivo y fisiológico adaptativo. Em, es importante también mencionar que las emociones tienen funciones, y son tres funciones como principales, que es la función adaptativa, unas funciones sociales y funciones motivacionales. En cuanto a la adaptativa, dice que nos prepara para el organismo para que ejecute eficazmente la conducta. Ya, como lo vimos en clases, Lukács en 1980 destaca 8 funciones principalmente de las emociones, y aboga por establecer también este lenguaje funcional que identifique cada una de estas funciones adaptativas a lo que corresponde. Ya, en pocas palabras, como el lenguaje subjetivo y el lenguaje funcional. Por ejemplo, el miedo a la protección, la alegría a la reproducción, la tristeza, la reintegración, y la anticipación como la exploración. Ya, en cuanto a las funciones sociales, eh, implica que las emociones, entre comillas, facilita la interacción social, controla la conducta de los demás bajo las emociones, permite la comunicación en estados afectivos y efectivos, y promueve la conducta también presocial. Ya, y en cuanto a las emociones como motivacionales, la relación entre una emoción y la motivación es íntima. Eso es lo que nos explica
y que energiza también la conducta motivada a la conducta cargada emocionalmente. Ya em, es importante también mencionar que la emoción o las emociones se va o lo asociamos también a que es la orientación conductual a la contribución de los psicólogos del aprendizaje que ha sido decisiva para la psicología también de esta emoción, ya que en su seno ha desarrollado las conceptualizaciones fundamentales que basan el proceso emocional en el propio proceso del aprendizaje y las aportaciones. Vamos a hablar sobre la personalidad también, que según el psicoanalista austríaco Sigmund Freud, esta teoría propone que la personalidad de los individuos se forma a lo largo de su historia de la vida y mediante la sumatoria de todos los objetos amados y perdidos. Ya por otro lado, el psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Gustav, que era como alumno también de Sigmund Freud, propone que ciertos arquetipos determinan que la conformación de nuestra mente, eh, los cuales permiten la existencia de 8 perfiles posibles de la personalidad. ¿Ya? Eh, Aunque la forma más concreta es que se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determina su manera de actuar ante circunstancias particulares. Eso se refiere como la personalidad, ¿ya? Y el concepto engloba como el patrón del comportamiento, actitudes, pensamiento y sentimientos, repertorio conductual que caracteriza a una persona. Dicho todo esto anteriormente, es importante mencionar que para que se entienda, eh, dicho de otro modo más simple, la personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos recurrentes, ¿ya? Que no son más o menos estables a lo largo de la vida o que de un individuo que permite cierto grado de predictibilidad respecto a un modo de ser. ¿Ya? Según lo visto en clases, la personalidad se refiere como a cómo actúo, a cómo pienso y a cómo siento. Es como una triada una reacción en cadena que trabaja como actúo, pienso y siento. Eh, la personalidad se constituye referente a como el temperamento y al carácter. Y ahí podemos decir que como que al final la personalidad tiene como estos tres ítems. Por ejemplo, con la constitución, que es un conjunto de características físicas, el cómo soy. El temperamento es como la conformación reactiva del individuo, ya aspectos espontáneos de la como ya personalidad como tal. El, el, eh, el primero es como físico, este es como ya psicológico, y el carácter es el conjunto de estos dos hábitos o patrones de comportamiento que se van adquiriendo durante como la vida. O sea, ese es como físico, es como soy, es como me construyo durante toda la larga vida y el proceso. A eso se refiere. Ya hay teorías y modelos. Hay teorías y modelos que clasifican a las personas en categorías como tipo, como sanguíneo, ya, como melancólico, como alegre, y así van desarrollando los distintos tipos de personalidades. Ya las más como cercanas es como la teoría de los humores de Hipócrates y Galeno, la fisionomía, que estudia la personalidad a través de la apariencia externa, sobre todo de la cara, la fonología, que es determinación de la personalidad, así como las tendencias basándose en la forma también del cráneo y de la cabeza. Y así podemos como ir identificando lo que es personalidad. Ya existe la teoría también de los humores, en donde
a grandes rasgos, la teoría de los humores se refiere a que le explicaba recién, que es como, por ejemplo, este, la forma de explicar que tu personalidad básicamente se refiere a través de tu humor y cómo influye esto a través de lo largo donde la vas creando a través también del carácter. Ya tenemos algunos tipos de ejemplos de personalidad también, como por ejemplo, eh, se me fue, las que le he mencionado recién, como Fisinoma, Fregnoloma, nombre un tanto complejo, pero son estos tipos como de personalidades de que los podemos ir como identificando, ¿ya? Por otra parte, también en esta misma presentación quiero mencionarles sobre la motivación. Antes de hablar de la motivación, mencionar que para tener motivación hay que tener un motivo, y el motivo se refiere a que es algo que constituye un valor para alguien, la motivación, ¿ya? Porque está constituida por un conjunto de valores que hacen que un sujeto se ponga en marcha para una consecución. La motivación hace que salgamos de la indiferencia para intentar conseguir el objetivo previsto. Entre motivo y valor no hay diferencia, ya que algo motiva directamente a cada como sujeto distinto. La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relacionan más estrechamente con el desarrollo del ser humano. No se caracteriza como un rasgo personal, sino que también como interacción de las personas con la situación. Por ello varía entre las personas a otras, y estas mismas personas pueden variar en diferentes momentos y situaciones. Ya en cuanto a definición psicológica, la motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. Muchas gracias. Con esto finaliza mi presentación. Eh, Espero tener la retroalimentación, que puedan haber entendido como yo entendí estos tres temas que vimos en clase. Muchas gracias.